Buenos días para todos los que ya se encuentran conectados en nuestro webinar de hidrógeno. El día de hoy nos encontramos con Rubén Pozo, un experto en esta temática que va a estar compartiendo todos sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar el webinar, quisiera brindarles una información que puede ser valiosa para ustedes en cuanto a temas de hidrógeno, y es que para todas las inscripciones en el diplomado de hidrógeno, de el día de hoy hasta el 15 de septiembre van a poder obtener un 20% de descuento. Este curso inicia el 1 de octubre y es un curso totalmente en vivo, un curso abierto. Ya si de pronto desean un curso más específico en cuanto a temas de hidrógeno, voy a estar dejando en un momento en el chat el correo al que pueden escribirnos, pues para acceder también a esta formación de hidrógeno. Adicionalmente, en los cursos de IRCA tienen un descuento hasta el 15% de descuento, 30% en streaming y virtuales 40% de descuento. Toda la información se la voy a estar dejando en el chat para que puedan acceder a estos descuentos que son por un tiempo limitado. No siendo más, Rubén, el espacio es completamente tuyo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a todos. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat para ser respondidas al final de la sesión. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, lo primero que quería contaros es agradecer a Bureau Veritas Colombia este espacio, sobre todo por la importancia que está teniendo el sector del hidrógeno, cómo ha ido evolucionando en los últimos años y qué es lo que nos hemos encontrado, sobre todo relativamente importante en estas etapas iniciales de proyectos, no solo aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ya que una de las cosas importantes que tenemos en Buró es esa capacidad de llevar todo lo global que es nuestra empresa a aspectos más locales. Simplemente una pequeña introducción. Me llamo Rubén Pozo, soy especialista en electrólisis en Bureau Veritas, dando servicio a nivel global en ese aspecto, aunque también soy el gerente de hidrógeno en Bureau Veritas España y Portugal. Soy ingeniero de minas, tengo más de 18 años de experiencia en el sector hidrógeno y he participado en puesta en marcha de instalaciones de producción de hidrógeno, uso en pilas de combustible para estacionario, movilidad, desarrollo de estaciones de repostaje, pero también, bueno, he tenido cierta experiencia en diseño de plantas piloto de producción de hidrógeno alcalino y desde electrolizadores alcalinos PEM, y bueno, también he estado haciendo actividades relativas a técnica de due diligence, comercio de due diligence, estudios de bancabilidad de fabricantes, evaluación de proveedores dentro de Bureau Veritas, y parte del trabajo que estoy haciendo en Bureau de desarrollar servicios y adaptar los servicios que tiene Bureau Veritas de Supplier Technical Assessment y de Sub Inspection, que son las evaluaciones a los proveedores, adaptar toda esa experiencia del mundo del oil and gas a hidrógeno y a las peculiaridades de la tecnología de producción de hidrógeno, tecnologías de uso en pilas, almacenamientos, alta presión, etc. Bueno, yo creo que la visión de qué es Bureau Veritas en Colombia, creo que todos la tenéis más o menos claro, pero una de las cosas más importantes es a nivel global. Es decir, Bureau Veritas, su principal aspecto es crear un mundo de confianza, es generar esa confianza entre las diferentes relaciones profesionales entre empresas que hay a día de hoy, entre administraciones públicas y empresas, o incluso entre empresas y ciudadanos particulares. Ese es nuestro rol como Bureau Veritas, y a partir de aquí pues, estamos construyendo servicios en este nuevo sector del hidrógeno y de las renovables que generen esa capacidad de generar confianza. Y todo eso pues mediante asesoramiento técnico, ingeniería de la propiedad, pruebas, inspecciones, certificaciones y servicios técnicos. Bueno, nosotros somos una empresa global con alrededor, creo que hemos superado los 80.000 empleados, creo que incluso somos alrededor de 85.000 ahora mismo. Estamos en más de 140 países y bueno, tenemos una facturación de casi 6.000 millones de euros en facturación. Tenemos varios centros técnicos en diferentes tecnologías, pero en las de hidrógeno de bajo carbono y petróleo y gas, bueno, pues se han ido desarrollando varios centros técnicos con capacidad técnica para dar respuesta en diferentes tecnologías. El hidrógeno de bajo carbono ha ido entrando dentro de
de esta capacidad con varios Technical Center, con gente especializada en diferentes regiones, desde Asia hasta Estados Unidos, pasando por Europa e incluso por Latinoamérica. Bueno, esto es los puntos que vamos a tratar hoy en el webinar. Importante sobre todo una pequeña introducción, un panorama del mercado, cuáles son los puntos fuertes de Bureau Veritas y vamos a entrar sobre todo en esos servicios relativos a proveedores de fabricantes de equipos para proyectos de hidrógeno y sobre todo entrando un poquito más en detalle en esa complejidad que entran los fabricantes de electrolizadores a nivel global y cómo desde Bureau Veritas estamos estamos dando una respuesta en diferentes clientes a todos esos servicios relativos a supply chain. Y ciertas referencias que vamos a hablar o casos de éxito en los que estamos trabajando en Bureau Veritas. Bueno, dentro de esta introducción, a mí me gusta hablar de esta slide, ya que representa todas lo que entendemos en Bureau Veritas como todas las etapas que tiene un proyecto de hidrógeno, es decir, qué es lo que está ocurriendo a nivel global y cómo se está estructurando los proyectos que van en la fase de desarrollo con una idea inicial, una prefactibilidad, una viabilidad y luego una ingeniería básica, o como lo definen otros players como más de ingeniería del mundo oil and gas, como FEL 0, FEL 1 y FEL 2, y cómo hay un momento en el que ya una vez la ingeniería básica, que pasa a ser la FID, pasa al front Investment Decision, a ese punto en el que las entidades empiezan a tomar decisiones, y luego adquisición, diseño, construcción, comisión y operación. Bueno, en todo ese tipo de etapas, Bureau Veritas es capaz de dar ciertos servicios. Casi todo el mundo nos conoce en esta fase de aquí, de pruebas, inspección y certificación y garantía de la calidad, pero Bureau Veritas ya está dando servicios en otras etapas como asesorías, dentro de diferentes etapas, un asesoramiento técnico muy especializado en electrolizadores, por ejemplo, o en sistemas de generación de amoníaco por Haber-Bosch, o en sistemas de generación de metanol, etc. Soporte sobre todo en esas diferentes etapas, o incluso como parte de la consultoría de ingeniería, dando estudios de prefactibilidad o de viabilidad de proyectos o evaluando esos diferentes proyectos en diferentes etapas mediante unas técnicas de due diligence específicas de proyecto en fases de diseño o unos estudios de bancabilidad de fabricantes de electrolizadores para poder valorar si son bancables o no en un proyecto, si van a cumplir las expectativas que el proyecto necesita para poder llegar a buen puerto. Y a partir de ahí también bueno, estamos haciendo consultoría de gestión de proyectos en esa parte que se entendería como ingeniería de la propiedad y Project Monitoring Construction. Nunca entramos en ingenierías básicas en proyectos de hidrógeno, eso es un rol exclusivamente de ingenierías. Pero sí es verdad que estamos entrando en otras etapas para generar ese punto de confianza a las propiedades, sobre todo de los proyectos. Bueno, esto es lo que hemos hablado ahora mismo. Dentro de esos aspectos, pues estamos dando asesoramiento técnico como due diligence técnicas y comercial, evaluaciones a proveedores, estudios de bancabilidad de fabricantes. No voy a entrar mucho en detalle en ese tipo de estudios, pero bueno, en análisis de cadena de valor, evaluación de riesgos, evaluación de ciclo de vida, cálculo de huella de carbono y luego en consultoría. En esa parte de estudios de prefactibilidad es verdad que le estamos dando bastante importancia y muchos proyectos están incluso sacando de esa evaluación unos vendor assessment un poquito más desarrollados que te permiten evaluar cómo son las ofertas, compararlas de una forma objetiva, ya que, bueno, como veremos luego más a continuación, el mundo de los fabricantes de electrolizadores es complejo, es diferente, no está estandarizado y llegar a hacer una evaluación crítica sobre los fabricantes no es del todo sencilla, ya que no venden nunca o no están vendiendo ahora mismo exactamente el mismo producto. Luego, bueno, temas de permisos, análisis de mercado, etc. Y luego en consultoría y en Project Monitoring general la propiedad, bueno, pues hacemos esa revisión técnica del diseño, pero también revisión en campo de la supervisión en construcción y puesta en servicio y pruebas de aceptación de los diferentes proyectos. Y luego dentro de los servicios que generalmente o tradicionalmente hemos estado dando en otros sectores,
Bueno, desde pruebas, estudios, ensayos, mediciones, pruebas de aceptación in situ, pruebas de rendimiento, analíticas son cosas que estamos haciendo regularmente, o inspecciones, bueno, de análisis de fallo, de inspección de entrega, SOP inspection en fabricantes, sobre todo para garantizar que el producto que se ha comprado es adecuado, auditorías de proveedores, inspecciones en fábrica, etc. Y luego temas de certificaciones en proyectos de hidrógeno que certificamos pues desde el proceso de calidad de un fabricante con lo que son las ISO 9000, 14000, etc., que yo creo que nos conocen, hasta ese nuevo encaje que tenemos de certificación de producto. Cuando llamamos a certificación de producto, hablamos de certificación de hidrógeno renovable o no renovable. Aquí yo ya personalmente, incluso dentro de la casa, ya no estamos incluyendo esas etiquetas de colores que generan a veces confusión, y nos estamos yendo a definiciones de hidrógeno renovable en función de unas emisiones vinculadas a esa producción. Bueno, estamos certificando hidrógeno, amoníaco y derivados sintéticos a partir de hidrógeno, bueno, en los que podemos ser capaces de certificar el producto y vincularlo con una huella o con una característica de sostenibilidad a los diferentes productos. Bueno, dentro de eso somos capaces de certificar pues, producto o garantías de origen. Bueno, creo que es interesante dar una vuelta a qué está ocurriendo en el mercado y cuál es el potencial mercado. Bueno, desde Bureau Veritas nosotros vemos que el camino del hidrógeno y de los derivados es el camino hacia la descarbonización. Es decir, el hidrógeno nos ofrece ventajas como vector energético que no produce gases de efecto invernadero ni óxidos de azufre en diferentes sectores, y la posibilidad de reducir y la producción nacional y aumentar la seguridad energética, y una molécula que nos permite varios productos de uso industrial y hasta en algunos aspectos doméstico. Bueno, se conoce o se identifica hidrógeno convencional, hidrógeno descarbonizado, que sería el que se ha entendido siempre como azul, porque hay una captura de CO2 vinculada a ese hidrógeno. Bueno, y luego está el hidrógeno renovable, que es el que, en función de qué se defina que es renovable, pues a partir de ahí se pueda calcular las emisiones vinculadas. Dentro de esto, en Buró, pues hemos identificado que nuestros sectores claves son las tres claves de transformación: es ver dónde descarbonizan la industria pesada, en la movilidad y en la generación de energía. Son los diferentes aspectos donde creemos que el hidrógeno tiene un impacto, un impacto de reducción de que los proyectos sean viables en el corto plazo antes que en otros mercados. Y bueno, la producción de feedstock, refinerías y producción química, pues al final son las aplicaciones más fáciles donde acabar entrando, pero es verdad que en transporte, en ciertas aplicaciones de transporte, pues la entrada al mercado puede ser más sencilla que en otros. Y bueno, luego hay otros mercados que le va a costar un poquito más, sobre todo por el tema de precios, y que es un poco lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años, que yo creo que hubo un boom hace 2, 3 años de proyectos que, bueno, que han entrado en un momento de evaluación, sobre todo justo antes del Front Investment Decision. Y bueno, el hidrógeno de los nos permite llegar a un siguiente nivel, una inversión masiva de proyectos, una reducción de costes y unos agentes que tendrán que cambiar, bueno, plantas de producción de hidrógeno a mayor escala entre el aumento si quieren cumplir con sus estrategias de descarbonización. El otro día, por ejemplo, en Europa estamos hablando de llegar a cero emisiones en 2050, y eso implica unos retos de descarbonización relativamente importantes. En Estados Unidos también se está tratando de este tipo de temas. Incluso me consta que a nivel Colombia pues, hay empresas que tienen planes estratégicos para poder descarbonizar parcial o totalmente sus activos en los próximos años. Si intentamos entrar qué es lo que ha ocurrido haciendo una evaluación un poquito más en detalle de proyectos de hidrógeno renovable, bueno, es verdad que hay regiones a nivel global donde nos estamos encontrando más proyectos, pero al final, aunque haya una gran demanda de proyectos, donde se haya planteado que el consumo, según estudios de mercado, el consumo va a llegar incluso a los 700 gigavatios a nivel global, o que
según fuentes de la Agencia Internacional de Energía, se plantea que para 2030 vaya a haber 420 gigavatios instalados de electrólisis, o que según las predicciones de McKinsey, la demanda de hidrógeno pueda estar variando, de hidrógeno renovable, entre los 175 y los 500 gigavatios en función de expectativas más favorables o menos favorables. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la capacidad real de proyectos de hidrógeno es de 2 gigavatios. Entonces, los niveles a los que estamos queriendo llegar, la diferencia de ese gap sigue siendo muy grande. Entonces, es importante que ese potencial de crecimiento, que persiste el desajuste entre los objetivos nacionales de países o los proyectos que se están desarrollando con la posible demanda, pues todavía no está totalmente cuadrada. Lo que pasa es que eso nos permite plantear que en el futuro va a haber muchos proyectos, pero todos esos proyectos tienen que tener un marco regulatorio, un marco de financiación muy claro. De hecho, más de 1.400 proyectos fueron anunciados hasta octubre del 2023 de energías de proyectos de 70. Todos estos proyectos, altamente probable no lleguen a buen puerto, muchos, o sea, ya un porcentaje. Y más de 150 proyectos fueron en escala por encima de 1 gigavatio. Es decir, de hecho, es importante definir que el mercado está dándose cuenta que para que las tecnologías de hidrógeno sean rentables hay que plantear proyectos muy grandes, donde la inversión será bastante importante y donde veremos cómo estos niveles de inversión se suelen estar empezando a compartir entre empresas. Es decir, suelen existir joint ventures donde acaban compartiendo y reduciendo ese riesgo económico entre diferentes entidades. Y de hecho se plantea que la inversión total en net cero que puede existir en los próximos años puede alcanzar los 570.000 millones de dólares. Pero esto, al final, son etapas de madurez de proyecto muy sesgadas hacia proyectos de fase CID. Si os fijáis, al final, para alcanzar esta decisión de inversión, pues hombre, es necesario la absorción y ciertas ayudas ahora mismo de financiación pública que permitan que estos mercados pasen de una etapa ahora mismo de pilotos a una etapa un poquito más madura, para que puedan los fabricantes reducir costes de forma clara. Bueno, hay regiones con más elevada demanda energética, y bueno, nos permiten que haya cierta descarbonización. Pero aquí nos surge una pregunta, porque hemos estado hablando de gigavatios de producción, y creo que es importante hacerse esa pregunta. ¿De verdad están preparados los fabricantes de electrolizadores para estos escenarios? Bueno, si entramos en los fabricantes de electrolizadores, y hemos hablado que la demanda mundial podría estar en 400, 500 gigavatios para la próxima década, donde haya regiones donde esté creciendo más rápidamente que en otras, que esas dudas que permitan a los fabricantes y a su capacidad, bueno, pues nos damos cuenta que los fabricantes a día de hoy, lo que se ha publicado es que de forma global se estima que tienen una capacidad total de 2,5 gigavatios de producción anual de electrolizadores, pero que en el fondo esto representa el 10% de lo que han declarado cada uno de los fabricantes. Y esto ya nos empieza a generar verdaderamente dudas de si de verdad los fabricantes a día de hoy todavía están preparados. Porque estos retos figuran, al final, van a implicar problemas en el desarrollo de proyectos, eh, posiblemente con retrasos, posiblemente con pérdidas de calidad en las fases de producción, etc., que generan una situación donde tener los partners adecuados para garantizarte este tipo de situaciones, pues gana mucho peso a la hora de planificar este tipo de proyectos. Y es que si entramos a analizar un poquito más a estos fabricantes, nos podemos dar cuenta que antes de 2015, posiblemente, si se hiciese una revisión, nosotros lo hemos hecho de forma interna, habría unos 15 fabricantes de electrólisis, de los cuales solo 2 o 3 tenían capacidad de fabricación por encima de 1 megavatio. Y exclusivamente alcalinos de electrolito líquido. Si nos vamos a hacer una revisión, que hemos hecho una primera análisis en Bureau Veritas, si hacemos una primera análisis nos damos cuenta que de repente han aparecido más de 100 fabricantes. Aquí tenemos contabilizados 95, pero van cada vez apareciendo más de 100 fabricantes en los últimos 100 años, de los cuales declaran
casi el 30% que tiene una capacidad por encima de 1 megavatio, y declaran que hay una capacidad total de casi 20, 25, 27, 30 gigavatios de capacidad, lo cual nos genera muchas dudas que en menos de 10 años hayamos pasado de 15 a esto. De hecho, en conversaciones, llamémoslo de pasillo con inversores y con bancos, pues nos declaran que aunque se promulgue que hay casi 100 fabricantes, ellos solo consideran a unos pocos verdaderamente como fabricantes de electrolizadores. Todos los demás pues están en una etapa diferente. Y aquí nos vamos a la segunda derivada con los fabricantes, que es importante tenerla en cuenta, y es la madurez de los fabricantes. Hay un error, yo creo, instaurado a nivel global, sobre todo porque hay demasiados estudios bibliográficos que hablan que la tecnología PM alcalina está ya en un estado de madurez de 9 y que AM alcalino de membrana está en 6 y que SOEC, incluso hemos llegado a detectar que en algún estudio llegan a estar en 9. Bueno, hay que entender que esos estudios posiblemente hablaban de pequeños equipos ya probados en situaciones de algún fabricante, y el problema es que se está transmitiendo esa propiedad de estado de madurez de la tecnología a todos los fabricantes alcalinos, a todos los fabricantes PEM. Y hay que revisar esto, porque no todos los fabricantes, aunque tú seas un nuevo fabricante y decidas fabricar bajo tecnología PEM o bajo tecnología alcalina, es imposible que tú vayas a ser un fabricante con un nivel de madurez de 9. Un nivel de madurez de 9, de estar totalmente en el mercado, significa que tú no estás vendiendo un prototipo en el mercado. Significa que estás vendiendo un producto totalmente testeado y verificado en el mercado. Y yo creo que hemos asumido en este sector del hidrógeno que muchos fabricantes, aunque estuviesen fabricando con tecnologías que supuestamente estaban en un TRL9, una escala inferior, cuando han ido a escalar hacia arriba, ellos no están en tecnología 9, sino que han tenido que dar un salto hacia atrás, incluso irse a TRLs de 4 o 6, 5 o 6, ya que tienen un producto nuevo con diferentes tamaños, diferentes capacidades, diferente situación, que no han testado en campo. Entonces, es importante esta situación porque yo creo que ha generado un desazón en el mercado sobre los fabricantes. Es decir, y creo que no quiero echar la culpa a los fabricantes, pero yo creo que es una mezcla de las expectativas generadas por los desarrolladores y la situación que les gobernaba a los fabricantes de querer entrar en el mercado, de querer vender producto antes de tiempo. Entonces, todo eso genera que las relaciones que existen ahora mismo entre una entidad que quiere comprar un equipo y un desarrollador de tecnología, pues esa confianza se esté perdiendo y roles como los de Bureau Veritas estén ganando cada vez mayor peso en este mercado. Si nos vamos resumiendo, bueno, pues en este panorama del mercado de los electrolizadores, significan que están apoyando estos proyectos y este enfoque está ayudando a este impulso. Solo hay que ver lo que está ocurriendo a nivel Estados Unidos o a nivel Europa con las financiaciones del Banco Europeo del Hidrógeno o las financiaciones las deducciones fiscales que hay en Estados Unidos para proyectos de hidrógeno y sobre todo los objetivos mundiales de instalación de proyectos, donde podemos ver que Europa aspira a instalar 100 gigavatios, Norteamérica 150 o China incluso 80, ¿vale? Pero esas son expectativas de hojas de ruta a nivel gubernamental que a veces no casan del todo con las realidades del mercado. Y luego también, bueno, pues cómo está la capacidad del mercado, entendiendo que, bueno, que tenemos eso 1,2 gigavatios de capacidad de fabricación, pero que las previsiones oscilan, que en 2030 pues podríamos estar con una demanda de 250 o una demanda de 1.400 en función de cómo se evalúe esas perspectivas. Yo creo que estamos más cerca del nivel de abajo que del nivel de arriba de grandes previsiones, ¿vale? Y luego las inversiones de proyectos que se han anunciado con más de 1.400 proyectos a nivel global, donde supera una inversión de 570.000 millones de euros
que bueno, están sobreexcedidas y que seguramente lleguen a buen puerto entre un 10 o un 20% de todos estos proyectos, y los demás pues acaban cayendo acaben cayéndose justo en el momento de tomar una decisión de inversión. Y luego el desarrollo de los fabricantes, que ha implicado un amplio desarrollo de nuevos fabricantes, sobre todo en Europa y en China, a la cabeza con avances tecnológicos, con avances de equipos, y que hay que valorar y hay que evaluar la madurez de estos fabricantes a la hora de comprarlos. Es decir, es necesario hacer un análisis en profundidad del fabricante para ver si alguien que está pretendiendo desarrollar un proyecto de 500 megas o de 100 o de 150, o incluso una hoja de ruta dentro de su instalación, pues porque dice, bueno, yo voy a empezar con un tamaño de 10 y luego voy a pasar a 20, 30, 40, 50 y luego voy a salto a 500, o como proyectos que están ocurriendo te pongo el ejemplo de Neom, que ha empezado con 500 y quiere llegar a 2 gigavatios en Arabia Saudí, o el proyecto Catalina en España, pues que es un proyecto que empieza con 500, que quiere alcanzar los 2 gigavatios, los 500 megas, y quiere alcanzar los 2 gigavatios de aquí a 2030. Bueno, pues esas hojas de ruta requieren tener muy claro que el proveedor de tecnología va a ser capaz de dar una respuesta a esos objetivos, porque retrasos implican unos problemas vinculantes bastante importantes, sobre todo a los desarrolladores de proyectos. Bueno, aquí simplemente es un resumen de nuestro posicionamiento como Bureau Veritas. Es decir, creo que nosotros tenemos una presencia mundial, una confianza en el sector, una posición como tercera parte muy objetiva. Tenemos equipo con conocimientos en electrólisis y producción de hidrógeno y derivados, que nos permiten hacer una evaluación más en detalle de fabricantes. Es decir, nosotros como Bureau Veritas estamos poniendo a disposición del mercado ese conocimiento para poder analizar a los fabricantes y analizar con diferentes herramientas, como veremos a continuación. Conocimiento profundo del mundo a nivel reglamentario y experiencias en diferentes regiones, y bueno, relaciones a largo plazo con agentes clave y trayectorias en técnica due diligence para activos de hidrógeno y derivados, y esa sólida red de expertos, no solo en hidrógeno, sino en diferentes tecnologías. Bueno, si entramos en qué servicios nos pueden ayudar a valorar mejor a los fabricantes, dentro de los estudios de prefactibilidad, factibilidad, ya estamos viendo que hay un camino muy claro hacia hacer una primera valoración, lo que se entiende un technical assessment, y luego hacer un vendor assessment. Yo creo que desde Bureau Veritas nos hemos dado cuenta que empezar con un technical assessment y luego un vendor assessment limita mucho las oportunidades de los proyectos, ya que a día de hoy, y considerando a quién se puede verdaderamente considerar como fabricante en función de la tecnología, ahora mismo SISPEM o Alcalina, eso limita mucho. Entonces, creo que esa etapa de technical assessment que se ha hecho en algunos proyectos, que hay algunos desarrolladores y grandes entidades que han hecho ese technical assessment, yo creo que están en una etapa ahora mismo de revisión, de ir hacia atrás y superar esa etapa de technical assessment e ir directamente a un vendor assessment un poquito más complejo, donde intentes comparar a diferentes fabricantes con diferentes productos y hacer una evaluación un poquito más completa de las ofertas que se reciben para poder tomar una decisión ya más vinculante en esas etapas de proyecto, como os hablaba anteriormente. Entonces, el objetivo que nosotros entendemos de Vendor Assessment, que es esa evaluación de proveedores mediante ofertas, de revisar las características, de poner unos mismos KPIs a los fabricantes, tanto tecnológicos como regulatorios, como capacidad de suministro y referencias o sistema de calidad que vienen todas las ofertas. Bueno, pues hemos desarrollado ya en Bureau Veritas una metodología para ser capaces de valorar y evaluar estos assessment y proporcionar al final más información a nuestros clientes para esa toma de decisión de reducir esas listas de fabricantes a uno o a dos fabricantes, para poder luego entrar en una evaluación un poquito más en profundidad de los diferentes fabricantes. Básicamente lo que hacemos es
poner en orden, es decir, poner en orden toda la información y valorar si existe algún tipo de problema con algún fabricante. Y eso lo hacemos con una metodología ya desarrollada internamente dentro de nuestro grupo y con un equipo de trabajo, con especialistas en diferentes aspectos. Es decir, nosotros hacemos una colección de información, una información de la revisión y hacemos al final un estudio red flag donde identificamos qué problemas existen dentro de cada fabricante. Si es necesario hacer un site visit, se puede llegar a plantear, y se hace un report and delivery en el que te comparan cada uno de los fabricantes y te ponen incluso red flags sobre la misma situación de, oye, mira, pues hemos detectado que el fabricante con lo que dice de sus componentes del stack y de toda esa información, pues a lo mejor no es capaz de cumplir esos datos de eficiencia que está demostrando. O tendréis que tener en cuenta que esta información, oye, pues a lo mejor no está dentro o no está alineada con las expectativas de mercado. O que este fabricante te está produciendo una cosa que no te vale para tu proyecto porque tú vas a necesitar luego un compresor o vas a necesitar X porque en tu proyecto tú quieres suministrar hidrógeno a esa presión o a ese determinado pureza, etc. Bueno, pues nosotros evaluamos esa información de esa forma. Luego, a posteriori, tenemos otros servicios vinculados a supply chain. Y estos servicios a supply chain es como hemos ido definiendo este apoyo en esa fase de adquisición. Una vez que ya se tiene claro más o menos qué fabricante, pero no estás seguro o no hay cierta garantía de que pueda cumplir con todas tus expectativas de futuro, bueno, pues se hace esos servicios de soporte a la supply chain, de adquirir grandes equipos, ¿vale? Porque esto no es un servicio para una válvula, es un servicio para comprar un electrolizador o para comprar 500 gigavatios o 100 megas de electrólisis. ¿Vale? Y lo que intentamos es ese apoyo en esa toma de decisiones. El Bureau Veritas no toma la decisión, pero aporta toda la información o aporta más información, tanto técnica, de calidad, de procesos de fabricación, etc., para que para que el promotor del proyecto pueda tomar una decisión más consciente de cada uno de los aspectos. Y nuestro objetivo es garantizar, vamos, que todos los implicados en esta cadena de suministro entiendan e interpreten los términos clave, las métricas y los indicadores de rendimiento de la misma manera. Aquí nosotros, desde Bureau Veritas, hemos definido que hay dos tipos de trabajos. Uno antes de la adquisición del equipo, de la toma de decisión de compra, que es, bueno, con auditorías de proveedores, con due diligence técnicas del fabricante, con evaluaciones técnicas de proveedores que hemos definido en Bureau Veritas como Supplier Technical Assessment, o apoyo técnico como Technical Advisory en esas fases de contratación. Y luego, unos servicios que van, una vez ya se ha adquirido el equipo, donde desde Bureau Veritas tenemos inspectores divididos en todas las regiones, que da igual si se compra el electrolizador en China, en Estados Unidos, en Europa o en Australia, me da igual, tenemos gente en todo el mundo capaz de seguir unos mismos procedimientos para valorar y evaluar si el fabricante está construyendo de forma adecuada el producto que has comprado. ¿Vale? Y esto ya estamos hablando eh, sobre todo para electrolizadores por encima de 1 megavatio, en el que hay una inversión relativamente importante y en la que proteger tu inversión es un aspecto clave para garantizar que no tienes retrasos y para garantizar que la calidad que has acordado con el fabricante se cumpla. Dentro de todo esto, bueno, pues tenemos dos servicios muy específicos, que es el Supplier Technical Assessment, que es esta evaluación técnica de proveedores, que es una herramienta dentro de Bureau Veritas, perdón, dentro de Bureau Veritas para poder tomar decisiones aplicadas a las capacidades de fabricación de componentes industriales. Estas STAs al final intentan evaluar diferentes aspectos técnicos de calidad, de salud, de seguridad, de medio ambiente, de QHSE y de responsabilidad social corporativa de los diferentes fabricantes. Se puede adaptar en función de las necesidades que quiera el fabricante. Pero como a nivel europeo nos están requiriendo que toquemos todos estos palos, bueno, nuestro alcance es muchísimo más grande que el que a lo mejor en otros países, en otras regiones se quiera. Pero bueno, nosotros podemos limitar ese alcance a las necesidades de cada uno de los fabricantes. Bueno, esta valoración o esta revisión técnica de los proveedores pues evalúa esa capacidad de fabricación.
Y nuestras ventajas al final es que este estudio se realiza por profesionales de amplia experiencia, se evalúa como tercera parte imparcial, que los problemas de calidad de cualquier riesgo potencial que se destacarán con claridad y transparencia y que se utiliza una lista de comprobaciones desarrolladas por Bureau Veritas. Esa lista, bueno, ahora entraremos un poquito más en detalle porque nosotros lo que estamos haciendo, ya que esto es Supply Technical Assessment, llevamos haciéndolo años y décadas en el sector de oil and gas, lo que estamos haciendo es adaptarlos al sector hidrógeno y en particular al fabricante de electrolizadores. Todo eso que estamos haciendo, además incorporándole aspectos de ESG y de ciberseguridad, que es algo que nos está exigiendo el mercado. Pero bueno, esos alcances de la STA, que estarían los genéricos desde revisión de la cualificación del personal o del fabricante o del programa de producción, de especificaciones, o incluso la revisión de cómo gestiona el supply chain el propio fabricante a la hora de, oye, cómo gestiono los inputs de entrada de material, la salida de los productos, etc. Bueno, pues hay ciertos aspectos que hemos valorado si el fabricante está teniendo en cuenta y si está teniendo un control específico sobre ellos, que van desde la fabricación de celdas, la fabricación el control, cómo controlan, cómo hacen un control de calidad en su proceso de fabricación de celdas, sobre todo en la deposición de electrodo, en la deposición de material catalizado en los electrodos, en la fabricación de membranas o diafragmas, cómo controlan esa fabricación. Nosotros hacemos una valoración de si están teniendo buenas prácticas, digamos, de la fabricación en esos procesos y valoramos, oye, pues mira, este fabricante no está teniendo en cuenta y aquí te pueden aparecer problemas. O temas de fabricación de stack, el ensamblaje del propio stack, pues igual, nosotros tenemos procedimientos, hemos desarrollado procedimientos específicos para poder valorar o evaluar esta fabricación de stacks, o la parte de los skills de separación, o skills de purificación y compresión, o la posible containización del propio equipo. Bueno, nosotros este trabajo que ya lo venimos haciendo desde hace años en el sector de oil and gas, sobre todo en recipientes a presión, estamos adaptándonos para dar un servicio más completo en electrolizadores y en otro tipo de equipos específicos para hidrógeno. Lo mismo nos ocurre con el SOP Inspection. SOP Inspection que hemos definido que es un servicio que empieza una vez ya se ha adquirido el proyecto. Bueno, pues nosotros estamos entrenando a nuestros inspectores a nivel todo el mundo, sobre todo para poder realizar una inspección más completa durante el proceso de fabricación y garantizar al desarrollador de proyecto que el fabricante va a construir bajo las características principales del proyecto. Es decir, va a cumplir los aspectos de calidad y de diseño que se hayan marcado, es decir, si han definido una norma de diseño, nosotros vamos a revisar y vamos a garantizar que el fabricante lo hace, que sigue los plazos, que compra los materiales de forma adecuada y que además está manteniendo ese control de calidad de esos procesos que antes os hemos hablado de, oye, ¿qué procesos tiene el fabricante? Bueno, pues nosotros comprobamos que esos procesos se están cumpliendo de forma adecuada dentro del propio fabricante. Bueno, pues al final, este servicio de Soft Inspection ofrece esa inspección durante la producción como tercera parte durante toda la inspección. Y a veces es obligatorio porque la inspección o durante ese proceso requiere un requisito reglamentario por dónde está destinado, ¿vale? Os pongo el ejemplo en Europa, pues hay ciertos aspectos de organismo notificado que además podemos luego ejercer como organismo notificado de ese mismo producto, o si no tiene una requisición obligatoria reglamentaria, bueno, pues también se puede ofrecer ese requisito reglamentario específico en caso de que la conformidad pueda evaluarse por una de las diversas normas nacionales e internacionales. O si la inspección en taller es voluntaria, bueno, pues esta inspección también puede ser realizada con total independencia por las diferentes partes. Al final, esto se resume en Bureau Veritas puede ser los ojos de estos desarrolladores de proyectos en la fabricación de cualquier equipo en cualquier parte del mundo y que puede confiar en una entidad que tiene que tiene casi 200 años, en la que nuestro objetivo siempre ha sido generar confianza en nuestros clientes. Como he dicho, el alcance de trabajo de esta subinspección, bueno, pues de testigos de producción, de actividades de seguimiento, verificación de la trazabilidad, inspección de las materias primas y de puestas, almacenamiento de materias, revisión general, inspecciones de presencia en proceso de fabricación, testificación de pruebas a largo plazo del fabricante, pruebas de inspección finales si procede, inspecciones en línea, pruebas de aceptación en fábrica si se va a enviar, es decir, esto tiene relativamente importancia. Bueno, pues van a ser FAT o SAT, esas pruebas que se hacen con el fabricante, bueno, pues podemos ser los ojos del desarrollador
sobre todo para permitir reducir ciertos costes de que, pongo un ejemplo, de lo que implica el coste de enviar a un ingeniero de tu empresa a hacer estas inspecciones y a tener una persona durante 2 meses o 3 meses en una oficina en cliente en China. Bueno, pues esa situación a nosotros nos permite ser capaces de dar una respuesta en plazo y forma económica y encima además con una especialización muy marcada en este tipo de tecnologías. Ya tocando un poquito más el tema, desde Bureau Veritas tenemos 2 servicios de consultoría que ayudan a veces a esas relaciones entre diferentes entidades. Y hemos hablado de que los proyectos, como se están organizando a día de hoy a nivel global, donde ya no es una única empresa la que desarrolla todo el proyecto, sino que se están compartiendo riesgos. Bueno, pues cuando se están compartiendo riesgos aparece la necesidad de hacer evaluaciones independientes de los proyectos. Y no solo del proyecto ya en una etapa madura, construido el equipo para una posible venta posterior, sino en etapas de diseño, ya se están haciendo técnica due diligence o estudios de bancabilidad de fabricantes. Estos estudios son un poquito más profundos, ¿vale? Donde se hace un estudio del proyecto en cualquier fase de las que hemos definido anteriormente o en el activo ya en explotación. Es decir, nuestros clientes al final, pues os podéis imaginar quiénes son: desarrolladores, propiedades de proyectos, propiedades de activos, prestamistas, bueno, bancos, etc. O desarrolladores para bancabilidad, igual en ese aspecto. Pero bueno, hacemos una evaluación profunda de la empresa, del diseño del proyecto, de la programación, de la estimación de costes y viabilidad de ese proyecto, del cumplimiento contractual, del plano constructivo, de la puesta en servicio, del control de calidad, de la preparación operativa. O sea, hacemos una valoración muy compleja de todos los aspectos relativos a una técnica de due diligence y lo hacemos mediante un esquema de red flag igual, identificando problemas y definiendo medidas de mitigación en los diferentes proyectos. Y lo mismo hacemos con estudios de financiabilidad o de bancabilidad, como se definen a nivel internacional de fabricantes de tecnólogos, de productos, donde ya evaluamos, pues eso, empresa, la calidad y fiabilidad de la fabricación, la evaluación técnica del producto, entramos a valorar el producto. Voy a poner un ejemplo: entramos a valorar toda la documentación FIB de ese fabricante que aporta normalmente a esas ingenierías para el desarrollo. Bueno, pues entramos a valorar si esos documentos tienen la suficiente calidad como para poder ser utilizados en un proyecto de ingeniería. Y analizamos, por ejemplo, también toda la asistencia postventa de las diferentes. Y lo hacemos en ese mismo esquema que hemos hablado de una evaluación tipo Red Flag con diferentes aspectos. Bueno, simplemente, y ya entrando en esta última etapa, nosotros ya tenemos referencias. Al final es muy bonito hablar de cómo hacemos las cosas, pero creo que es más bonito hablar de referencias ya existentes. Es decir, nosotros ya hemos hecho el año pasado una técnica de due diligence completa de un fabricante de electrolizadores que estaba en un proceso de joint venture o de inversión. Eso no teníamos muy claro, bueno, sí lo tenemos claro, pero el problema es la confidencialidad de la empresa. Hicimos una due diligence completa de las instalaciones del producto, de las actividades y I+D de esa empresa, porque bueno, había ese proceso de joint venture en el que al final se tomaba una decisión completa de si se iba a invertir en ese activo. Bueno, hemos hecho también un apoyo a Petronor Repsol en un proyecto de descarbonización de 2,5 en Bilbao, donde le hemos ayudado a un asesoramiento técnico específico. Hemos reescrito manual funcional de un fabricante que había sido suministrador y hemos escrito sobre todo matrices causa-efecto y unos indicadores de funcionamiento del electrolizador y el manual de mantenimiento, porque está ocurriendo eso que os hablábamos de esa pérdida de confianza de los fabricantes frente a ingenierías, frente a otro tipo de activos. Bueno, pues esa situación con nosotros no está ocurriendo y creo que somos una entidad que puede generar esa confianza entre las diferentes partes. Al final, una empresa de oil and gas, cuando quiere instalar un equipo en sus instalaciones, pues quiere saber cómo funciona. No puede ser una caja negra. No es cómo ha funcionado el mundo de oil and gas y tienen que entender cómo funciona. Y ahora mismo a los fabricantes les cuesta mucho acceder a esa información y entender cómo funciona. Bueno, aquí estamos también en un estudio, en una técnica de due diligence de un proceso de inversión de un electrolizador de 10 megavatios. Es una técnica de due diligence y comercio en la que estamos ahora mismo trabajando.
Y también tenemos otro proyecto, bueno, este ya está acabado, en el que hemos hecho un estudio normativo un estudio normativo de red flag del cumplimiento normativo de un fabricante en China para un proyecto en Europa. ¿Vale? Y este es un vendor assessment que hemos hecho para Fortescue, específicamente para un proyecto de más de 280 megavatios de electrólisis, donde le ayudamos a comparar y evaluar a diferentes fabricantes. Esto ocurre normalmente porque al final la decisión de inversión en este tipo de tamaños de proyectos, donde estamos hablando que supera los 250 millones de euros en inversiones, al final requieren diferentes puntos de vista y garantizar que la información es acorde a lo que se está teniendo en cuenta. Entonces, esa evaluación del equipo principal, del electrolizador, y esa evaluación de los diferentes proveedores y esa información con visita a fábrica de electrolizadores, pues el coste de hacer esa evaluación independiente es insignificativo, significativamente mucho más bajo con respecto a lo que podría acabar siendo la inversión total. Entonces, tener la garantía por parte de los inversores de este tipo de empresas es relativamente importante. Y bueno, aquí es ese resumen de toda la información que podemos hacer relativo a la supply chain en proyectos de hidrógeno. Yo creo que aquí en este aspecto, creo que la mejor persona con la que podéis contactar en Bureau Veritas Colombia es Luis Carlos Espinosa, que es el responsable de energías renovables en Colombia. Y al final, nosotros, tanto desde Bureau Veritas Global o en Bureau Veritas Colombia, Colombia, estamos encantados de poderos ayudaros en vuestros proyectos y daros una respuesta solvente tanto técnica como económicamente en los diferentes proyectos. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Rubén, por la información que acabas de compartir. Como lo decías hace un momento, acabo de dejar en el chat el contacto de Luis Carlos Espinosa, que es el gerente de energías renovables para Colombia y para Panamá. Entonces, pueden contactarlo por medio de su correo electrónico en caso de que tengan dudas, de que quieran consultar sobre algún servicio puntual. De nuevo, les comento la información que tenemos hasta el 15 de septiembre, el 20% de descuento en el diplomado de hidrógeno. Ya se los dejo de nuevo en el chat para que puedan acceder a ese descuento que pues es por tiempo limitado. Igualmente en los cursos de IRCA hay un porcentaje de descuento tanto para virtuales como para streaming. De igual manera, si necesitan alguna formación puntual para sus compañías, ya de una manera ya un poco más personalizada, pueden escribir al correo de infocapacitación, que también les dejo en este momento en el chat para que puedan también validar en cuanto a temáticas, costos y todo lo que ustedes necesiten en temas de formación de hidrógeno. Y bueno, Veo que pueden haya, dejarnos sus preguntas en el chat para poder que Rubén las pueda resolver en este espacio que tenemos. Qué pena, Rubén, ¿me ibas a decir algo? veo que hay una pregunta en la zona de preguntas de si hay una hoja de ruta implementada en estas tecnologías en Colombia. Yo creo eso, yo no estoy al tanto, seguramente Luis Carlos os pueda dar una respuesta. Sí me suena que ha habido iniciativas para definir esa hoja de ruta de descarbonización y de instalación. Eh, y sobre todo yo creo que en asociaciones regionales o asociaciones a nivel nacional son las que tienen que dar esa misma respuesta con el gobierno de Colombia. Sí, sí, Rubén. Para complementar tu respuesta, sí hay una hoja de ruta de hidrógeno en Colombia que marca, digamos que paso a paso las necesidades que tiene el sector para que este vector energético pueda hacer parte de la matriz energética en Colombia, encaminado hacia la transición. En ellos también hace parte también los incentivos tributarios de la ley 1715 y una actualización que se realizó relativamente hace poco en la cual se incluyen beneficios tributarios para la producción de hidrógeno verde, hidrógeno azul e hidrógeno blanco en Colombia. Eh, en esa ruta se trazan también las metas, los objetivos en los cuales se van a alcanzar en un límite de años de 30 como horizonte para activar esta tecnología e implementarla dentro de la matriz.
Veo que hay otra pregunta también sobre... Hola Rubén, cuando mencionas o cuestionas a los fabricantes de electrolizadores para producir esta demanda de equipos, esa brecha, ¿es posible reducirla de manera segura con calidad, puesto que preocupa que se aceleren y generen riesgos de calidad del electrolizador y, bueno, cierta inseguridad y retrasos? Sí, esta brecha se puede reducir. No es tanto reducirlas con los fabricantes, es garantizarte que el fabricante es capaz de desarrollar esta capacidad de producción o de fabricación. Nosotros, cuando valoramos a un fabricante en estos aspectos, valoramos aspectos como la inversión que han hecho en sus instalaciones a la hora de fabricar, valoramos la capacidad humana que tiene el fabricante para poder desarrollar en el futuro o las inversiones de capacidad y de formación y de capacitación que tiene, pero también valoramos los proyectos que tiene en el pipeline el fabricante en los próximos años y cómo van a ser. Entonces, nos permite identificar si existen riesgos con este fabricante a la hora de tener retrasos en la producción. A ver, el riesgo nunca es cero, porque no podemos eliminarlo, pero sí podemos dar una indicación de si ese fabricante puede tener más o menos riesgo a la hora de suministrar porque tenga una sobre excesiva demanda, según sus capacidades, etc. ¿Ustedes dan algún documento por la participación? Esto es una pregunta fuera. Gracias. Una pregunta de charla menciona hidrógeno azul y hidrógeno verde, pero no entendí muy bien la diferencia. Bueno, yo sobre los colores del hidrógeno ya es una cosa peculiar y personal. Diferencio hidrógeno verde o se diferencia hidrógeno verde como el hidrógeno que se produce desde electrólisis de agua con energías renovables, ¿vale? Eso sería el hidrógeno verde. Hay un hidrógeno amarillo que es electrolizador, producción de hidrógeno por electrólisis y con energía de la red donde pueda ser parcialmente renovable. Y luego se entiende como el hidrógeno gris, ese hidrógeno que se produce desde metano o desde cualquier tipo de combustible de origen fósil que emite CO2 para producir ese hidrógeno, y ese hidrógeno azul al final es ese mismo hidrógeno gris en el que se le ha añadido un sistema de captura de carbono en el que nos permite almacenar y capturar el CO2. Para Colombia, ¿en qué se empleará estos hidrógenos? Bueno, el primer camino de este hidrógeno renovable, pues llamémoslo así, es sustituir la primera etapa es descarbonizar procesos, es decir, sustituir el hidrógeno que ya actualmente se consume de este hidrógeno gris, sustituirlo parcialmente por hidrógeno verde o por hidrógeno renovable o por hidrógeno bajo en carbono, ¿vale? Entonces, los primeros proyectos siempre van a venir encaminados por esta sustitución parcial. Eh, las refinerías consumen mucho hidrógeno, la industria química también consume hidrógeno, la producción de amoníaco también produce hidrógeno, la producción de metanol también consume hidrógeno, perdón, no producen, etc. Esos son los diferentes caminos que tenemos o dónde se va a emplear. Luego hay otros caminos nuevos que sustituyen a otros procesos, que es el de, por ejemplo, en movilidad. En movilidad hay vehículos que funcionan con hidrógeno y con pila de combustible, es un vehículo eléctrico que permite sustituir los vehículos. Pero aquí ya hay que hacer un estudio más en profundidad de la viabilidad de estos proyectos y de la madurez de las diferentes tecnologías. Se estima que hay ciertos mercados donde es más o menos interesante, como es el mercado de vehículo pesado o el mercado de autobuses, donde la implantación de este tipo de proyectos es más sencilla. Si nos vamos a reproducir el tipo de proyectos que hay a nivel internacional, pues los principales proyectos son flotas cautivas, flotas de autobuses, etc. Y luego también algún nicho relativo a flotas de logística de carreteras elevadoras. Sobre todo carreteras elevadoras que en ciertos aspectos tienen que ser eléctricas, pues porque el uso de esas carretillas antiguas de gas se tengan que sustituir por eléctricas porque no se puedan utilizar en interiores. Bueno, pues esa sustitución permite valorar y evaluar si el uso de carretillas eléctricas basadas en baterías o en hidrógeno, pues tienen ahora mismo una competencia bastante grande. ¿Se está regulando, quién está regulando el desarrollo de estos fabricantes en Europa? ¿Bajo qué criterios normativos igualmente para Colombia? A ver, hay procesos normalizados de fabricación de electrolizadores, hay una norma internacional ya desarrollada y que está en fase de modificación, que es la ISO 22734, y dentro de esos procesos hay ciertos procesos normalizados. En China también se están desarrollando normas. A nivel europeo
esta norma es una norma de diseño, pero luego hay que cumplir otros parámetros de seguridad relativos a, por ejemplo, directiva de equipos a presión o directiva de atmósferas explosivas o la directiva relativa a seguridad en máquinas o baja tensión, etc., que en Europa se tiene que cumplir y que, por ejemplo, en Estados Unidos también se tiene que cumplir y que en Colombia nuestros especialistas analizarán cuáles son los requerimientos porque no hay un específico, pero vamos, entiendo que serán muy parecidos a los europeos relativos a equipos a presión, relativos a baja tensión eléctrica, relativos a atmósferas explosivas, etc. ¿Y qué tiempo lleva para que se implementen la regulación? A ver, los procesos, a mí muchas veces me hacen, estas preguntas suelen ser complejas porque todo el mundo espera que esté todo regulado antes de empezar a hacer inversiones. Y muchas veces ocurre en estos mercados que primero se empieza a hacer proyectos y luego se regula. Se regula cuando hay una necesidad y cuando hay una estandarización. Y estamos ahora mismo en esa fase. Es decir, había algunos procesos normativos, pero se están haciendo proyectos sin tener claro una normativa específica o una normalización de estos equipos. Pero esto está empezando a llegar y poco a poco se están desarrollando procesos normativos, porque al final, ¿quiénes son la gente, las entidades que normalizan? Nosotros desde Buró no normalizamos. Nosotros hacemos que se cumplan normas y esas normas suelen estar diseñadas por los propios fabricantes. Suele ser una pelea, no pelea, pero un desarrollo normativo donde los fabricantes, las administraciones públicas suelen participar de manera conjunta para garantizar que estos productos son seguros. Y yo creo que hemos acabado con las preguntas, ¿no? No sé si hay alguna más. Eh, Estoy Sí, viendo el de chat. acuerdo, no veo ninguna adicional. Hay Para los que específicas están del preguntando diplomado. puntualmente por el webinar, por el diplomado de hidrógeno, no hay un prerequisito, pues está enfocado en personas que tengan intereses en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, nuevos modelos energéticos. Les compartí también el enlace donde están todos los cursos, todas las formaciones en cuanto a sostenibilidad, no solamente hidrógeno, sino pues otras formaciones que tenemos en esta temática. Ahí tengo una nueva pregunta, Rubén, si quieres cerramos con esa última. Sobre si hay proyectos en marcha para implementar fábricas en diversas partes del mundo, sí. De hecho, todos los grandes fabricantes o los que se consideran a día de hoy verdaderamente fabricantes tienen proyectos de fábricas en China, en India, en Europa. De hecho, en Europa hay un cierto proteccionismo frente a fábricas extranjeras a Europa y donde se está intentando potenciar que los fabricantes se implementen en Europa. Y hay ayudas para esta implementación de estas fabricaciones para poder tener tecnología fabricada en Europa. Lo mismo ocurre en China. Hay muchos proyectos y muchos desarrolladores que están yendo a China por temas de costes. Entonces, los grandes fabricantes están desarrollando fábricas en China, en India, en Estados Unidos y en Europa. Y están aumentando sobre todo su capacidad de fabricación gracias a esos desarrollos. ¿Solo aplica para energía renovable? ¿Se puede implementar en otras cosas? Sí, o sea, pero la gracia del uso del hidrógeno renovable es el vincularla a energías renovables. Si no eres capaz de vincularla a energías renovables, pues no tiene sentido este hidrógeno renovable para descarbonizar. Entonces, si nos vamos a otro proceso en el que no tenga que ser de origen renovable, pues al final tiene más sentido seguir produciéndolo con metano y con steam reforming de metano. ¿Y de qué marco puede acceder a trabajar en Europa en términos... ¿De qué manera puedo acceder a trabajar en Europa en términos ambientales? Soy de Colombia. A esta pregunta no puedo responderla. Específicamente para América Latina, ¿se tiene algún proyecto de fabricación de electrolizadores? Pues yo ahora mismo no tengo registrado ningún fabricante que haya en Latinoamérica. Yo creo que sí que existen acuerdos comerciales, pero no tengo ahora mismo constancia de un fabricante, ya que al final los fabricantes acaban yendo a regiones porque están desarrollándose proyectos. Entonces, creo que la aparición de algún fabricante local va a ir vinculado claramente a que haya un desarrollo de proyectos y que esos proyectos en algún momento estén en una fase
cercana al Friendly Investment Decision y seguramente parcialmente se fabriquen en Latinoamérica, se acaben de ensamblar en Latinoamérica por un tema de costes. Porque eso mismo está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en otros países. Yo creo que hasta aquí ya podemos dejar las preguntas. Si tenéis cualquier cuestión, lo mejor es dirigiros a Stephanie para temas de training y a Luis Carlos para temas de proyectos de renovables. Sí, de acuerdo, Rubén. Agradecerte de nuevo por tu tiempo, por toda la información que compartiste el día de hoy con nosotros y agradecerles también a las personas que estuvieron participando activamente durante el webinar y que se mantuvieron hasta el final. Como les comenté, las personas que ingresaron al Forms de asistencia estarán recibiendo la grabación de este webinar en las próximas semanas para que puedan revivirlo en cualquier momento que deseen. De nuevo, las formaciones con Stephanie Calderón y los servicios de energía renovable y sostenibilidad con Luis Carlos Espinosa. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en los próximos webinars. Muchas gracias.